Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a brindar información muy importante para todos los usuarios de tarjetas de crédito. ¿Cuáles son las entidades que cobran las tasas de interés más bajas a quienes no pagan el saldo total de la tarjeta al vencimiento? Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión para el actual contexto económico y en el último bloque vamos a brindar información sobre seguros para comercios, cuáles son los riesgos contra los que cubren a los comercios estos seguros y también los rubros que hoy requieren más protección frente a estos riesgos. Quédese con nosotros. Tras este intervalo vamos a regresar con toda esta información y vamos a responder a todas sus consultas. Muy bien, ya está como siempre Santiago Chelala, también está con nosotros Yamila Escala y nos está acompañando nuevamente Julián Siri en esta ocasión para brindar algunas recomendaciones de inversión y para responder a algunas consultas que nos han llegado sobre los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Hola. Gracias por estar aquí. Vamos a ir rápidamente a los temas que tenemos para hoy. Y en los últimos días, en las últimas semanas, se vienen llevando adelante algunas iniciativas para mejorar la seguridad vial en nuestro país, un tema fundamental por la gran cantidad de accidentes que se registran en las rutas y calles de la Argentina. Yamila presenta esta información. Y como siempre con varias cuestiones vinculadas a la inseguridad vial y a la seguridad vial, porque hay un fuerte compromiso de algunas empresas en lo que tiene que ver con fomentar el desarrollo de una conciencia aseguradora, pero empezando por aquellos problemas que promueven los siniestros, y esto tiene que ver obviamente con el mal manejo del auto, de la camioneta, de la moto, como vienen en este caso protagonizando los accidentes de tránsito. Ahora bien, una importante denuncia en lo que tiene que ver, en realidad que se van acumulando, en lo que tiene que ver con las camionetas o los autos oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como también del gobierno de la ciudad, que son justamente los que se encargan de controlar el tránsito. Y estamos hablando de denuncias que tienen que ver con pasar semáforos en rojo, exceder el límite de velocidad e incluso ir sin cinturón de seguridad. Difícil de comprobar, obviamente desmentido desde los organismos, y más allá de lo que ya haya ocurrido, obviamente una señal de alerta, porque se supone que son quienes tienen que dar el ejemplo a la hora de promover la conciencia vial, más allá de que sean los que están en este momento controlando las calles. Ni hablar, obviamente, de los reclamos de la gente en lo que tiene que ver con el remolque de los automóviles en Capital Federal. Es necesario, insisten los ciudadanos, los vecinos de Capital, que haya mayor señalización al respecto. En muchos casos tiene que ver con que no queda del todo claro si en ese lugar se puede estacionar o no, a pesar de que aumentó la señalización en el último tiempo. Y como te decía también, Ale, como les comentaba, lo que tiene que ver con una mayor apuesta de las compañías en promover la conciencia aseguradora en los chicos. Muchas campañas en los colegios, Zurich ahora con una fuerte acción en Santa Fe, Sancor, por ejemplo, como siempre, apostando a lo que tiene que ver, bueno, con todo esto que les decimos, ¿no? Santa Fe, una de las provincias tal vez que más ha impulsado en el último tiempo y también, lamentablemente, con una conciencia que otra vez adquirió con las últimas tragedias viales, que bueno, fomentan lo que es la conciencia aseguradora, en este caso en materia vial. Bueno, fundamental trabajar sobre la conciencia para enfrentar este gran problema que tiene nuestro país. Vamos a seguir ahora con información muy importante para todos los usuarios de tarjetas de crédito. ¿Cuáles son las entidades que cobran las tasas de interés más bajas del mercado para todas aquellas personas que a fin de mes no pagan el saldo total de la tarjeta? Esto es importante porque muchas personas desconocen, dicen, bueno, compro con tarjeta de crédito, pero a fin de mes, en vez de pagar todo lo que me viene en resumen, pago el famoso mínimo, aparece como el mínimo a pagar y voy refinanciando el resto. Bueno, eso es una bola de nieve que se va acumulando con una tasa de interés que es bastante alta. Lo vemos en pantalla cuáles son las tasas de interés que están cobrando las principales entidades financieras. Fíjense, Supercar, la más barata, 22% porque está subsidiada por el gobierno, por supuesto. Luego Nación, 25%, Credicop, 28,5%. En Tierra del Fuego del Chaco, 29,5% y 30% respectivamente. Ciudad, 30%. Estas siempre son tasas de interés anuales, a tener en cuenta.
Y aquí, bueno, todos los bancos que forman parte de ADEVA, Córdoba, Corrientes, Credicop y Entre Ríos, todos con 30%, Formosa, el Banco Industrial también 30%, Banco de San Juan, de Santa Cruz, de Santa Fe, son todos los bancos de capitales nacionales, públicos. Provincia 32%, acá ya empieza a subir, Santander Río 33,5%, Banco Francés 37% para Visa y 38% para Mastercard, Banco Macro 39% al año, Galicia 42,5%, HSBC 43%, ICBC 43,5% y la lista la cierra el Santander Río con 44% de interés al año. Como ven, tasas de interés bastante altas, mucho más que la inflación, así que a tener cuidado cuando uno decide no pagar el total del resumen de la tarjeta, sabe que se está endeudando, dependiendo del banco, a tasas de interés muy altas. Y por supuesto también a tener en cuenta que una gran disparidad. Comenzábamos en 22 con la Supercar y terminamos casi en un 45% de interés al año. O tengan en cuenta que muchas de las instituciones que cobran las tasas más bajas de interés para los usuarios de tarjetas de crédito tienen requisitos bastante accesibles al momento de obtener la tarjeta. Por ahí uno tiene que presentar más papeles, tiene que esperar más tiempo para que les entreguen el plástico, pero vale la espera porque realmente se pueden ahorrar una gran cantidad de dinero con esa tasa de interés más baja. Deben saber, los que han visto el programa saben, ¿no?, que hay instituciones que cobran tasas de interés del 50%, del 60% y no hay que caer en manos de esas entidades a la hora de financiar justamente nuestros consumos con la tarjeta de crédito. Bueno, vamos a comenzar ahora a responder algunas consultas. Vamos a comenzar con las consultas relacionadas con los mercados de capitales. Una pregunta justamente para Julián de Hernán, que se comunicó con nosotros a través del Facebook de Café Financiero. Hernán nos cuenta que tiene un plazo fijo por una suma importante que renueva siempre a 30 días, pero nos comenta los intereses que cobra no llegan a satisfacer sus expectativas. Bueno, es lógico, creo que todos aquellos que tienen un plazo fijo están así bastante disgustados con lo que reciben. Quiere saber de qué otra manera puede invertir su dinero para que esto sea más beneficioso, para que reciba, digamos, una renta más importante. Le gustaría que le demos una opción similar al plazo fijo, que sea conservadora pero rentable, y alguna otra opción más riesgosa, Julián. Bien, Alejandro, vamos a empezar por la opción más conservadora. Dado el perfil que menciona el Hernán, sí. Exactamente, él le hace estructura a plazo fijo de 30 días y tiene un perfil más conservador. Yo creo que la mejor recomendación que se puede hacer a una persona de este tipo es, dado el banco con el que opera, que es el Banco Francés, tiene su parte de fondos comunes de inversión. Yo creo que si es alguien que no conoce los mercados financieros, es más práctico que vaya a, digamos, diversifique parte de su cartera poniendo dinero en los fondos de inversión en los cuales más se sienta cómodo. Por ejemplo, elegir alguno de renta fija de corto plazo, dado que está haciendo plazos fijos de 30 días nomás, que diversifique en letras del Banco Central, en bonos, en otros instrumentos de renta fija, que de manera administrada probablemente le saque un mayor rendimiento a largo plazo que lo que es el rendimiento del plazo fijo. Bueno, dejamos, Julián, la opción más atrevida para el próximo bloque. Quédate ahí, Hernán. En el próximo bloque te vamos a responder la segunda parte de tu pregunta. Nos vamos a un corte en instantes. Estamos nuevamente con todos ustedes. Muy bien, ya está con nosotros Pablo Colombo, nos está acompañando hoy en este espacio para responder a todas sus consultas. Hoy vamos a responder consultas de los jubilados. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Quédate acá un instante que vamos a responder consultas sobre la situación de las entidades bancarias. Y vamos a responder hoy la consulta de Gustavo sobre la situación del Banco Finansur. Para Gustavo, entonces, una entidad pequeña, vemos sus indicadores en pantalla, tiene un patrimonio de 55 millones de pesos, depósitos por 842 millones de pesos y resultados negativos, en este caso de 3 millones de pesos. Pero además tiene indicadores de solvencia y de liquidez que en estos momentos están por debajo del promedio del mercado, del sistema financiero, así que le asignamos una cara seria, en este caso para Finansur. Muy bien, vamos a comenzar a responder entonces ahora las consultas que nos han enviado los jubilados para este espacio reservado, para responder a todos sus interrogantes sobre cualquier tema, sobre la situación del mercado de seguros, temas de bancos, de cualquier producto, obras sociales, de cualquier producto
que usted tenga, que usted esté utilizando y que tenga alguna duda. Bueno, vamos a comenzar entonces, Pablo, con la pregunta de Teresa, que tiene 60 años, es monotributista y tiene una obra social privada. Averiguó si podía seguir con esta obra social aún jubilada y le dijeron que no, que debe asociarse a PAMI. El tema es que ella debe realizarse, nos cuenta, una operación compleja y quiere hacerlo con su obra social porque se siente más segura. Quiere saber si hay manera de conservar esta obra social. Bien, Alejandro, en principio lo importante que Teresa tenga en cuenta es que las obras sociales siempre deben mantener la afiliación por 3 meses posteriores al distracto, ¿sí? El distracto significa que termine su trabajo en relación de dependencia, puede ser por jubilación o por cualquier otro motivo. En este caso, lo que ella tendría que averiguar es si esta obra social está registrada en el registro de agentes de seguros de salud como una obra social que toma a personas que son pensionadas o jubiladas. Si está registrada como obra social que toma a personas jubiladas o pensionadas, no debería haber ningún inconveniente en que la continúen manteniendo afiliada. No parece ser el caso, ¿no? Si no fuera el caso, que es lo que parece ser, tiene remedios judiciales, es decir, lo podría hacer por intermedio de una acción de amparo. Existe jurisprudencia al respecto, de primera instancia, de Cámara, lo podría solucionar de esa forma, pero yo lo que le aconsejaría primero es que chequeara esa posibilidad y en el peor de los casos quisiera un amparo judicial. Muy bien, Pablo, muy claro. Quédate acá en instantes, estamos nuevamente con vos. Bueno, seguimos ahora con información de la semana pasada. El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires presentó su último informe correspondiente al mes de julio. Volvieron a caer la venta de inmuebles en este distrito. Santiago presenta esta información. Así es, Alejandro. En total se hicieron 3.100 operaciones. El número de caídas fue de 22%, que si bien es un número importante, es el menor en más de un año. Es un número, estamos hablando de 22%, pero veníamos de caídas del 35% hasta el 40% en la venta de inmuebles. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, algunos le atribuyen a los edines, a esta modalidad de compra-venta con los instrumentos que lanzó el gobierno en este blanqueo de capitales, pero también hay otro factor que es importante, que es que por primera vez se han detectado caída de precios en los inmuebles en dólares en la capital federal. Si bien todavía es bajo, 3 a 5, 7%, bueno, lo cierto es que el menor precio en los inmuebles también contribuyó a que se realizaran un poco más de operaciones y que la caída, si bien es importante, no sea tan grande como en meses anteriores. Un tema justamente importante, entonces, que haya sido la menor caída del año, tal vez el mercado inmobiliario esté encontrando un piso. Bueno, vamos a seguir respondiendo las consultas que nos han enviado los jubilados. Y ahora tenemos, Pablo, la consulta de Estela. Estela nos cuenta que le falta un año para el retiro laboral y quiere saber cómo le van a calcular la jubilación, ya que ha tenido diferentes trabajos en los últimos años. ¿Qué porcentaje le tomarán? Pregunta también. Además, quiere saber qué significa que las jubilaciones sean reajustables actualmente. Bueno, varias preguntas hace Estela. Vamos a empezar por lo más importante. Primero y principal, es importante que la gente sepa que, contrariamente a lo que es la creencia popular, las jubilaciones no son un porcentaje directo del sueldo, ¿sí? Las jubilaciones se calculan de una manera cierta, un poquitito compleja. Tienen 3 ítems, ¿sí? Salvo las jubilaciones que son de régimen especial, como pueden ser jubilaciones de docentes o del Poder Judicial. La mayoría de las jubilaciones, las que son nacionales obviamente, son prestación básica universal, prestación compensatoria y prestación adicional por permanencia. PBU, PC y PAP. La PBU es un porcentaje que es un monto que es fijo para casi todo el mundo, en la mayoría de los casos, salvo que tuvieran una determinada cantidad de años de aportes, es un monto fijo. La prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia se calculan en virtud de los últimos 10 años de remuneraciones en relación de dependencia, independientemente de la cantidad de años de trabajos que haya tenido e independientemente de sus últimos años anteriores al momento de la jubilación hubiera estado cesado. Muy bien, muy bien. Entonces, por cada año trabajado se toma un 1,5% de esta remuneración promedio, con lo cual, por ejemplo, si tuviéramos una persona que trabajó 30 años, se le tomaría un 45% de esta remuneración promedio. Ahora bien, esta remuneración se promedia y se actualiza de acuerdo a un índice que utiliza el ANSES, ¿sí? Es un índice ficto que creó el ANSES en virtud de los aumentos que tuvieron las jubilaciones de régimen general, es decir, de todos los aumentos que fueron teniendo las jubilaciones. Esos porcentajes se aplican a las remuneraciones que se tomaron y en base a eso se logra un ingreso base a la cual se aplican esos porcentajes que mencionamos. Muy bien, bueno, Pablo, no vamos a tener tiempo para el resto de las preguntas porque nos queda pendiente la respuesta a la segunda parte de la pregunta de Hernán, que nos pedía también una alternativa más riesgosa para colocar su dinero. Sí, Alejandro.
Efectivamente, una alternativa más riesgosa para esta clase de inversor se podría recomendar que vuelque parte de su plazo fijo a otros instrumentos ya directamente sin diversificarlos, como sería en un fondo de inversión, en algún instrumento de renta fija de tipo nacional, por ejemplo, algún bono en dólares, o si no, directamente en lo que es el mercado accionario, siempre teniendo en cuenta las incertidumbres y los vaivenes propios de esa clase de mercados. ¿Es algún título, alguna acción en particular para recomendar? Las acciones que a mí me llaman la atención últimamente son las financieras, pero por una estrategia más de apuesta de volatilidad. La única que tiene lo que sería un mercado de derivados, de opciones desarrollado, es Galicia, y ahí uno puede comprar derechos tanto a compra del subyacente del activo, o sea, el título, como a la venta. Esas son opciones de put y de call. Se puede informar con su oficial de cuenta para saber más cómo hacer estas operaciones, pero la apuesta sería que el precio no se quede fijo. Yo creo que después de las elecciones va a haber cambios en la política económica y eso generaría muchos movimientos en todo el mercado accionario. Muy bien, perfecto. Con esta información nos vamos antes a responder una consulta sobre el estado de una compañía de seguros. Para Emilio, que nos consultó sobre la situación de San Cristóbal, compañía que asegura embarcaciones, una póliza muy discutida, poco difundida, que la gente no se termina de volcar, pero que las compañías siguen insistiendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un vehículo que se maneja y que puede implicar grandes riesgos para la gente cuando está, obviamente, en el agua. ¿Cuáles son los números para San Cristóbal? Bueno, tenemos un activo de 3.692 millones de pesos, pasivo 2.256 millones, patrimonio 1.436 millones, resultado 281 millones positivo, primas 2.309 millones e informa 6.026 juicios, con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bueno, información que no debe dejar de averiguar antes de contratar a su compañía de seguros para tener la certeza de que esa compañía va a estar ahí el día que usted tenga un siniestro. Nos vamos con esta información a un corte. Al regreso vamos a estar brindando información muy importante para todos los comerciantes. Bueno, abrimos un nuevo tema y justamente los comerciantes de nuestro país afrontan numerosos riesgos en el desarrollo de su actividad y sin embargo por desconocimiento tal vez de lo que ofrece el mercado de seguros es muy baja la proporción de comerciantes que contratan seguros. O justamente para profundizar en este tema, para conocer en qué consisten estos seguros y qué riesgos cubren, está con nosotros Santiago Escrinia, que es gerente de suscripción de RCA El Comercio. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por venir. Por favor. Bueno, contanos, ¿no? ¿Cuáles son los principales riesgos que uno puede cubrir con un seguro para comercio? Es un comerciante, ¿no? Bueno, una póliza integral de comercio es una póliza que combina una serie de coberturas que permiten que el comerciante haga frente a distintos imprevistos, ¿no? Garantiza que el comerciante pueda darle continuidad a su negocio ante un siniestro, ¿no? Para saber cuáles son precisamente los riesgos. Robo, me imagino, obviamente. Es una cobertura bastante amplia que permite combinar muchas coberturas, entre ellas las coberturas de incendio edificio, coberturas de terremoto, de granizo, de huracán. También el terremoto acá por ahí en algunas provincias de la Argentina, es cierto. Claro. Oh, justo hubo un terremoto en Córdoba, ¿no? La semana pasada. Hubo un terremoto en Córdoba ayer a la mañana. Un pequeño movimiento, ¿no? Operamos a nivel país, así que vamos a dar mensaje para todos. ¿Qué más? A ver. Coberturas de robo. ¿Sí? ¿Cómo son las de robo específicamente? En especial por la cantidad de hechos, ¿no?, a mano armada que se están suscitando. O sea, la cobertura de robo permite cubrir robo de valores, ¿sí? Robo de mercaderías, robo de bienes de uso, y los robos de valores no solo dentro del local, sino valores en tránsito, ¿no? Cuando el comerciante va a llevar la recaudación al banco, cubren todo lo que sea robo con efracción, ¿no? Robo con algún tipo de El robo del dinero de caja también se cubre, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Y se cubre, por ejemplo, el tema de vandalismo? ¿No? Si viene, por ejemplo, la barra de un equipo de fútbol y te rompe la vidriera, digamos... La cobertura de vandalismo está dentro de lo que es la cobertura principal o básica de incendio, que cubre vandalismo, malevolencia... ¿Y eso hay que pedirlo especialmente o está incluido? No, eso es parte de la cobertura de incendio. Muy bien, perfecto. Y esas son... y el tema, por ejemplo, de inundaciones... Es un tema sensible, el tema de inundaciones. ¿No? En particular con las inundaciones que ha habido, ¿no?, este año en la Ciudad de La Plata, ¿no? La cobertura de inundación se puede cubrir, ¿sí?, pero requiere un análisis de la compañía riesgo a riesgo para ver las exposiciones que hay, ¿no? Es decir,
Es una cobertura que a veces no se brinda masivamente porque hay restricciones en cuanto a contratos de reaseguro. Los eventos de estos 2 últimos años han hecho que las coberturas de reaseguro aumenten un poquito. No están en los productos estándar. No están los productos estándar que se comercializan masivamente, pero si uno tiene el requerimiento, sí, se puede analizar. Pero una persona pudo haber estado cubierta, por ejemplo, en Avenida Cabildo y Blanco Encalada con las inundaciones de abril. Si esa persona se inundó, ¿existe la posibilidad de asegurarse? Bueno, ¿podría haber estado asegurado? Digo. Sí, no me quiero meter en temas demasiado puntuales, ¿no? Pero obviamente el seguro cubre todo aquello que sea imprevisto. Alguien que literalmente queda bajo del agua en toda lluvia, como era la zona de Juan B. Justo hace años, se le complica un poquito conseguir un seguro de inundación, ¿no? Sí. Pero en el caso de La Plata, por ejemplo, sí. O sea, gran parte, o sea, había gente que no tenía cobertura, pero un montón de comercios tenían la cobertura. Pues aquellas zonas de las ciudades que son habitualmente afectadas por inundaciones no van a poder ser cubiertas, pero zonas que no tienen habitualmente problemas con inundaciones sí se van a poder cubrir, más o menos esa es la idea básica. Sí, también podrían ser cubiertos aquellos que tengan una exposición mayor, pero a veces la compañía puede llegar a requerir algunas medidas de seguridad, ¿sí? Por eso es un caso que hay que analizar puntualmente para ver cómo se puede evitar, ¿sí?, el siniestro. Muy bien. Y Santiago, una póliza media, por ejemplo, de las más utilizadas, ¿de qué costo estamos hablando para que un comerciante sepa cuánto tiene que pagar al mes para tener una póliza de este tipo? Es muy difícil porque es una póliza que cubre un montón de actividades distintas, obviamente con variaciones de costos, y sobre todo es una póliza que permite, de acuerdo a las necesidades de cada comerciante, tener más cobertura o menos cobertura, ¿no? Uno elige los límites, puede elegir límites más altos de robo, o límites más altos de seguro técnico o de responsabilidad civil. Para dar un ejemplo, hice la tarea, un local de venta de ropa de 60 metros cuadrados que está cubriendo 300.000 pesos de contenido de mercaderías con una cobertura de 50.000 pesos de robo, de mercaderías, 10.000 pesos de robo de valores en caja y una cobertura de responsabilidad civil de 200.000 pesos, puede estar en el orden de los 500 o 600 pesos por mes. IVA incluido, ¿no? Muy bien. Decime, Santiago, ¿cuáles crees que son los rubros comerciales que por ahí más protección requieren porque son los que presentan una mayor siniestralidad? No, hoy yo creo que todos los comercios o toda actividad comercial en realidad necesita un seguro. Va a depender después de cada actividad qué cobertura se acomoda mejor a la actividad del cliente. Hay coberturas que van a necesitar, o sea, hay comercios que van a requerir límites más altos de robo, otros van a requerir límites más altos de responsabilidad civil, ¿sí? Pero todo comercio debería tener un seguro. Es decir, sobre todo cuando uno habla de la figura del pequeño comerciante, ¿no? A veces un siniestro es una contingencia muy difícil de asumir para, ¿sí?, un siniestro. O sea, asumir una pérdida de 100 o 150.000 pesos para un pequeño comerciante es algo que lo puede dejar fuera del negocio. Entonces, transferir ese riesgo a una compañía de seguros, ¿sí?, por un costo bajo, la verdad que es una... ¿Dónde están radicando las mayores denuncias en lo que tiene que ver con los siniestros que enfrentan los comercios? ¿En el transporte de las mercaderías, en los robos? No, hoy lo que nosotros más vemos en cuanto a frecuencia en nuestra cartera son siniestros de robo, siniestros de cristales, en menor medida siniestros de seguridad, de responsabilidad civil o siniestros de robo de mercaderías, y el hecho menos frecuente es el incendio, pero son los hechos de más intensidad, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, Santiago, muchas gracias por haber venido. Información entonces muy importante para todos los comerciantes que pueden encontrar en el mercado de seguros coberturas para protegerse contra los principales riesgos a los que están expuestos. Nos vamos con este tema. Nos reencontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.